Bienvenidos. En el centro de casi cualquier relación jurídica o comercial nos encontramos con un contrato. Es la pieza clave. Pero, ¿qué pasa cuando las palabras de ese acuerdo no son claras? Hoy nos vamos a sumergir en una de las disciplinas más importantes y la verdad más fascinantes del derecho, la interpretación de los contratos. Vamos a analizarla con el rigor que merece, como si estuviéramos en una auténtica clase magistral. A ver, en un mundo ideal, cada contrato sería un modelo de claridad, pero la realidad es bien distinta. El lenguaje tiene sus trampas, las situaciones cambian, y ahí surge el problema que da origen a esta sesión. ¿Qué hacemos cuando un contrato es ambiguo y cada parte lo entiende a su manera? Pues es justo en ese punto de conflicto donde la interpretación se convierte en la herramienta indispensable para encontrar la solución y hacer justicia. Para avanzar de forma ordenada, como se debe hacer en el estudio del derecho, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, veremos por qué es tan necesario interpretar. Después, definiremos algunos conceptos y tipos que son básicos. Luego, nos meteremos de lleno en las grandes teorías, en el debate de fondo. De ahí pasaremos a las reglas prácticas que nos da la ley y para terminar haremos una buena síntesis de todo. Empecemos por la pregunta más básica, pero fundamental. ¿Por qué tenemos que interpretar los contratos? Esto no es un simple ejercicio académico, para nada. Es una necesidad práctica y constante para resolver conflictos reales y, sobre todo, para mantener la seguridad jurídica. El camino que lleva de un acuerdo a un juzgado suele seguir estos tres pasos. Todo empieza bien, con un acuerdo inicial donde las partes creen haberlo dejado todo claro. Pero luego, por una mala redacción o por un incumplimiento, aparecen las discrepancias y si no se resuelven, no queda otra que el tercer paso, la intervención judicial. Es ahí cuando un juez tiene que entrar a descifrar el contrato para encontrar cuál era la verdadera intención de las partes. Vale, ya tenemos claro por qué es necesario interpretar. Ahora, como buenos juristas, tenemos que afinar nuestras herramientas de trabajo, y eso empieza por dominar los conceptos. Así que vamos a definir los términos y las clasificaciones clave que necesitamos conocer. Aquí tenemos la primera distinción, y es una que es absolutamente crucial. No es lo mismo interpretar que calificar. Interpretar es una labor de investigación, casi de detective. La pregunta es, ¿qué querían realmente las partes? En cambio, calificar es algo que se hace después. Una vez que ya sabemos lo que querían, le ponemos la etiqueta jurídica. Por ejemplo, primero interpretamos que dos personas acordaron cambiar una cosa por un precio, y luego calificamos eso como un contrato de compraventa, aplicándole sus normas específicas. La interpretación también la podemos clasificar según quién la hace. Y esto es muy importante, porque el quién determina la fuerza que va a tener. Distinguimos principalmente tres tipos: la auténtica, la judicial y la doctrinal. La interpretación auténtica es la que hacen los propios autores del contrato. Imaginen que se firma un acuerdo y al cabo de un tiempo las partes se dan cuenta de que una cláusula es confusa. Si ellas mismas redactan un documento posterior para aclararla, eso es interpretación auténtica. Y lógicamente es la que más fuerza tiene entre ellas. Faltaría más. Es su propia voluntad aclarada. Luego tenemos la judicial, que es la más conocida, la que a todos nos viene a la cabeza. Cuando las partes no logran ponerse de acuerdo, acaban en un tribunal. Y es el juez quien, tras analizar todo, decide qué significa la cláusula en disputa. Esa decisión, esa sentencia, es ley para las partes. Es vinculante y se tiene que cumplir sí o sí. Y finalmente, la interpretación doctrinal. Esta es la que hacemos en el mundo académico. Un catedrático que escribe un libro, un jurista que publica un artículo. Sus opiniones pueden ser enormemente influyentes y ayudar a jueces y abogados. ¿Pero son obligatorias? No. Carecen de fuerza vinculante, aunque su valor y su poder de persuasión sean muy altos. Bien, ya tenemos los conceptos básicos. Ahora vamos a entrar en el núcleo del asunto, en el gran debate filosófico que hay detrás de todo esto. Porque a la hora de interpretar hay dos grandes corrientes, dos escuelas de pensamiento que nos marcan el camino a seguir. Y aquí está el dilema. Por un lado, la teoría subjetiva, que nos dice que lo importante es encontrar la voluntad interna, la intención real que tenían las partes, aunque no lo escribieran del todo bien. Por otro lado, la teoría objetiva, que pone el foco en lo que se declaró, en el texto, para dar seguridad y confianza en el tráfico jurídico. La pregunta del millón es, ¿qué prima, la intención o lo declarado, lo que se pensó o lo que se firmó? Ante este gran dilema, nuestro ordenamiento jurídico toma partido. Y lo hace de forma muy clara. El Código Civil boliviano, como muchos otros de nuestra tradición jurídica, se decanta por la teoría subjetiva. La ley le dice al juez, su misión es buscar la intención común, la verdad de lo que se pactó. La prueba la tenemos aquí, en el artículo 510 del Código Civil. Es la piedra angular de todo el sistema.
Fíjense qué claro lo dice. Se debe averiguar cuál ha sido la intención común y no limitarse al sentido literal. Esto es una orden directa al intérprete. El texto es el punto de partida, pero la meta es la voluntad real. Claro, esto nos lleva a otra cuestión. Si hay que ir más allá del texto, ¿dónde buscamos esa intención? Pues hay que mirar todo lo que rodea al contrato. Los actos de las partes antes y después de firmar, las negociaciones previas, los borradores, los correos electrónicos que se cruzaron. Todo ese contexto es fundamental para reconstruir la verdadera voluntad común. Muy bien, ya tenemos la teoría, el principio general. Ahora vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica. Porque el Código Civil no se queda ahí, sino que nos da una serie de reglas muy concretas para ayudar al juez en esta tarea. La primera regla es de puro sentido común. Se conoce como el principio de conservación del contrato o la regla del efecto útil. Si una cláusula se puede entender de una forma que la haga válida y de otra que la conviertan en útil, hay que elegir siempre la primera. Se da por hecho que las partes no escriben cláusulas para nada. Luego tenemos la regla del contexto o de la interpretación sistemática. Y esto es vital. Las cláusulas de un contrato no son islas independientes. Forman un todo, un conjunto. Hay que leer las unas en función de las otras. El significado de una palabra depende del resto del contrato. Por ejemplo, gastos no significa lo mismo en un contrato de alquiler que en uno de construcción. Y para terminar, el código nos da dos reglas que sirven para acotar el alcance de lo pactado. Por un lado, una regla restrictiva. Si se usan términos muy generales, hay que entender que se refieren solo a aquello sobre lo que las partes querían contratar. Y por otro, una regla extensiva. Si se pone un ejemplo para explicar algo, ese ejemplo no significa que se excluyan otros casos parecidos que no se mencionaron. Aquí vemos un ejemplo muy claro de la regla restrictiva. Si llevamos el coche al taller para reparar el motor y en el contrato pone reparar el vehículo, esa expresión tan general se tiene que limitar al objeto del acuerdo, que era el motor. No se puede entender que el mecánico deba también cambiar las ruedas, ¿verdad? Se ciñe al propósito que tenían las partes. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Hemos visto el porqué, el qué y el cómo de la interpretación. Para cerrar, vamos a sintetizar todo lo aprendido en una serie de principios básicos, unas reglas de oro que todo jurista debe tener siempre presentes. Estos son los pilares. Primero y más importante, la intención común está por encima de las palabras. Segundo, hay que buscar que las cláusulas sirvan para algo, que tengan un efecto práctico. Tercero, el contrato es un todo, hay que interpretarlo de forma sistemática. Cuarto, siempre hay que actuar de buena fe. Y quinto, el contexto, lo que rodea al contrato, es el resto. Y me gustaría terminar con una reflexión. Hemos pasado la sesión estudiando las herramientas para curar un contrato ambiguo. Pero la mejor medicina es siempre la prevención. El verdadero objetivo de un buen profesional del derecho no debería ser ganar un juicio sobre interpretación, sino redactar contratos con tal claridad, con tal precisión, que esa interpretación judicial nunca sea necesaria. Ese es, sin duda, el verdadero signo de la excelencia.